En tercer lugar, después de los dos sentidos físicos, vista y oído, vamos a ver los sentidos químicos. Los sentidos químicos son aquellos que justamente inician su proceso de codificación después de la interacción con una sustancia química. En este caso tenemos dos, vamos a ver dos, en realidad hay tres, ¿sí? Está el gusto, está el olfato y está las feromonas, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver gusto y olfato porque no está claro o no hay mucha información en realidad acerca de cómo las feromonas afectan al humano, ¿sí? Es más algo que se ha conservado en los animales, pero no tanto en el humano. Bien, el gusto, empecemos con el gusto. Con respecto al gusto, ya sabemos todos que el órgano receptor es la lengua, ¿sí? Y dentro de la lengua, los receptores del gusto son las papilas gustativas, ¿sí? Bien, nosotros tenemos papilas gustativas que codifican diferentes sabores y cada papila gustativa va a tener un proceso diferente, ¿sí? Acerca de cómo lo codifica. Por ejemplo, las papilas gustativas que codifican en lo salado, al entrar en interacción con el sodio, ¿sí? De la sal, justamente abren canales de sodio, es muy fácil. Las otras papilas tienen cada una su mecanismo. Pero bueno, lo que nos interesa saber es que hay diferentes papilas que reaccionan a diferentes sustancias químicas presentes en la comida y que se distribuyen de una manera muy particular en la lengua, ¿sí? Aquí enfrente tenemos el gusto dulce, ¿sí? O las papilas que codifican el gusto dulce. En los costados enfrente tenemos las papilas que codifican lo salado. En los costados hacia atrás las que interactúan con las sustancias químicas ácidas y hacia atrás las sustancias químicas amargas o que tienen sabor amargo. Y en el medio, sí, esto no está como muy desarrollado, pero se dice que hay unas papilas que interactúan con un gusto específico que es el gusto del glutamato, que es parecido a el caldo de pollo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar entre paréntesis porque no está muy extendido ni hay tampoco mucha profundidad sobre esto. Bien, ustedes saben entonces que, por ejemplo, si nosotros ponemos algo salado en la punta de la lengua, no lo vamos a identificar, ¿sí? Así como si ponemos algo dulce directamente en el medio o en el fondo, tampoco vamos a sentir su sabor. Sí, tiene que estar en el lugar en donde están las papilas gustativas. Bien. Entonces ya tenemos el órgano, tenemos las células receptoras y el proceso de codificación. ¿Hacia dónde va la información del gusto? Esto quizás es un poquito lo más complejo porque el recorrido que hace la información del gusto es bastante amplio. En primer lugar, la información del gusto se dirige hacia un lugar de la médula espinal, ¿sí? Que se llama núcleo del tractus solitarius, ¿sí? Bien. Desde aquí, desde la médula espinal, la información va a subir y se ramifica y va a llegar al puente, al hipotálamo lateral, a la amígdala, al tálamo posterior ventral, ¿sí? Y a dos áreas de la corteza cerebral, a la corteza somatosensorial y a la ínsula. Bien, ¿cómo es esto? En primer lugar, la información que está en la médula espinal tiene que pasar por el puente, ¿sí? Para poder llegar hasta el cerebro. Y de ahí se va a ir a estos tres lugares. Primero, el hipotálamo lateral. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que la información del gusto vaya al hipotálamo lateral? Porque el hipotálamo lateral controla la ingesta de comida, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos comiendo, el hipotálamo lateral lo tiene que saber. Si no, no podría iniciar el proceso de saciedad, ¿sí? Entonces, lo primero es justamente llegar al hipotálamo lateral para avisar, ya estamos comiendo, ya estamos bien, ¿sí? Así que ya puedes empezar a
avisarle también al cerebro que dejemos de comer. Después hay otra parte que se va a la amígdala, ¿sí? La amígdala justamente es la que identifica o tiene estos procesos de recompensa y castigo. Así que cuando nosotros estamos comiendo algo rico, la amígdala es la que nos recompensa, ¿sí? Y nos hace sentir bien con lo que estamos comiendo. Y cuando estamos comiendo algo desagradable, también la amígdala es la que nos va a hacer sentir mal, ¿sí? Va a decir, esto no lo volvemos a comer. Por ejemplo, cuando la amígdala nos hace tenerle miedo a las comidas, básicamente. La amígdala está muy relacionada con el miedo. Entonces, cuando, por ejemplo, comemos algo y después nos enfermamos, es la amígdala la responsable de hacer que cada vez que veamos esa comida de nuevo, tengamos este miedo, este rechazo hacia la comida. Y finalmente una parte va hacia el tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo es la estación de relevo de todos los sentidos y todos los sentidos pasan por ahí. Del tálamo va a ascender a la corteza. Una parte va a ir a la corteza somatosensorial, ¿sí? Que recordemos es acá, área somatosensitiva primaria, que justamente es la que va a determinar la textura de los alimentos. Vieron que una gran parte de la información que tenemos acerca de lo que nos gusta o no nos gusta es por la textura, ¿sí? Por ejemplo, que sea crocante, o que sea blando, o que esté caliente, o que esté frío. Toda esta información nos la da el área somatosensitiva primaria, ¿sí? Y después, otra parte de la información se va a la ínsula. Que recordemos, la ínsula es un lóbulo de la corteza que se encuentra en las profundidades de la cisura de Silvio y va a codificar justamente la información del gusto. Entonces la ínsula es la que nos va a decir esto es dulce, esto es salado, esto es amargo, ¿sí? Y también está relacionada con el asco. Nos dice, bueno, esto no nos gusta, esto nos produce náuseas, ¿sí? Esto entonces es lo que hace la ínsula. Y este sería entonces el recorrido que hace la información del gusto. Bien, así como tenemos entonces el sentido del gusto, vamos a tener el sentido del olfato. Bien, como ustedes se imaginarán, el órgano receptor del olfato es la nariz. Y es un sentido químico porque justamente es desencadenado por las sustancias químicas que hay en el aire. Específicamente en la nariz nosotros vamos a encontrar al fondo de la nariz y en contacto con el cerebro, ¿sí? El epitelio olfatorio o el epitelio olfativo, ¿sí? El epitelio olfativo es como una membrana que va a contener a las neuronas olfatorias o a las células olfativas. O también, sí, se llaman células olfativas. Estas células olfativas, que como ya les mencioné, son neuronas, ¿sí? Tienen una característica particular y es que sus dendritas son muy finitas, son como hilos, ¿sí? Y van a recibir estas dendritas muy finitas el nombre de cilios. Estos cilios tienen receptores olfativos que son como los receptores de cualquier neurona, ¿sí? Pero que no interactúan con neurotransmisores, sino que están diseñados para recibir a las sustancias químicas que hay en el aire. Cosa importante. Ustedes saben que los receptores de las neuronas están diseñados para recibir una sustancia química específica, ¿verdad? Estos receptores olfativos, estos receptores que se encuentran en los cilios de las neuronas, de las células olfativas, también están diseñados para recibir una sustancia específica. Entonces hay sustancias que nosotros no vamos a poder percibir. ¿Por qué? Porque no tenemos los receptores para esa sustancia. Esto explica por qué los humanos, ¿sí? No hemos perdido como la capacidad de percibir los olores que otros animales sí pueden percibir, ¿sí? Nuestro sentido del olfato no está tan desarrollado como el de otros animales
Y esto es algo que hemos ido perdiendo por evolución, ¿sí? Tenemos pocos receptores. Tenemos algunos cientos de tipos de receptores, mientras que otros animales pueden llegar a tener miles de tipos de receptores, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es la codificación? Llega a la sustancia química, ¿sí? Y se acopla con el receptor. ¿Cómo llega? Bueno, cuando olemos, ¿sí? Ingresa el aire a nuestra nariz y justamente estas sustancias químicas se acoplan al receptor que está diseñado o que encaja con su estructura molecular. Entonces, dependiendo del receptor que se activa, es el olor que vamos a sentir. Nosotros podemos sentir los olores por separado. Y acá hay algo que justamente en la codificación química aparece, y es que nosotros vamos a sentir o podemos sentir los olores por separado. Podemos identificar, bueno, esto tiene olor a esto, pero también a esto, ¿sí? Y esto se llama patrón de campana etiquetada, en el que aparece al principio del capítulo y explica que nosotros podemos identificar o las cosas por separadas o combinar los efectos de distintas señales y crear algo nuevo. En el gusto pasa esto, nosotros combinamos lo dulce con lo salado, lo amargo con lo salado, lo ácido con lo dulce y se produce un determinado sabor, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no vamos a sentir el mismo sabor si tomamos café con azúcar que si tomáramos Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Si bien las dos cosas tienen lo mismo, ¿sí? Tienen un sabor dulce, el sabor combinado con el amargo es totalmente diferente, ¿sí? Entonces se combinan dos mensajes químicos y se produce un mensaje totalmente nuevo. Eso es, o en el libro aparece como, ahí ya les digo, como código de patrón de varias fibras. Eso sería el gusto. Pero en cambio, en el olfato, ¿sí? Cada neurona o cada receptor va a dar información acerca de un solo olor o un solo aroma, ¿sí? Y nosotros vamos a poder percibir los diferentes aromas por separado. Eso es código de línea etiquetada, ¿sí? O aparece en el libro como código de línea etiquetada. Entonces no se combinan sus efectos, sino que son analizados por separados. Bien, entonces ya sabemos cuál es el órgano receptor, sabemos cuáles son las células receptoras, sabemos cuál es el proceso de codificación en donde cada sustancia química se acopla a un receptor que está preparado justamente para recibir su estructura molecular o la estructura molecular de esa sustancia química en particular. Y esta información es enviada al cerebro para ser procesada y detectar el olor. ¿Cuál es el recorrido? Bueno, acá el recorrido es mucho más rápido, ¿sí? Y mucho más corto. Primero, ya sabemos que por el tálamo no va a pasar, porque el tálamo es el relevo de todos los sentidos excepto del olfato. Entonces, el recorrido es bastante simple, va desde el epitelio olfativo hasta el bulbo olfatorio, que se encuentra aquí, ¿sí? Y este sería el epitelio olfativo, el bulbo olfatorio, y desde el bulbo olfatorio la información es enviada a la corteza olfatoria y al sistema límbico. Hay una cosa, y este recorrido tan directo, ¿sí? Lo prueba, y es que los olores son una de las llaves privilegiadas de la memoria, ¿sí? Es uno de los evocadores más fuertes de memorias, y justamente es porque el bulbo olfatorio está en comunicación directa con lo que es la amígdala y el hipocampo, y por lo tanto puede activar fácilmente huellas de memoria. Bien, eso entonces es lo que tenemos que saber sobre sentidos químicos.